Buenas tardes, tutora. Mi nombre es Rosa Panta, hago parte del grupo 3 de Framework para el Desarrollo Web y en este video voy a explicar cómo implementé la fase 4 del proyecto trabajando solamente en el portal de profesionales de la plataforma. Yo implementé operaciones CRUD para que los profesionales puedan gestionar sus casos asignados utilizando Eloquent ORM de Laravel para trabajar con MySQL. Entonces voy a estar mostrando cómo se crean las tablas por medio de migraciones, cómo se relacionan los datos por medio de modelos y cómo funcionan las operaciones CRUD. Lo primero que yo hice fue crear las migraciones para poder definir la estructura de la base de datos. Esta migración en particular contiene una función app que tiene todo el contenido que vemos acá en esta bloque de código y crea la tabla de casos cuando se ejecuta. En esta función, al interior de la función, definí los campos necesarios utilizando métodos de Laravel. Tenemos aquí entonces un ID, que es el identificador único del caso que lo crea Laravel. Utilizamos strings para varios de los campos, como son el código del caso, el nombre del abogado, el tipo de proceso que se está llevando. Luego tenemos integer, que es para números y lo utilizamos para definir el progreso del caso porque es un número de 0 a 100%. Y tenemos date, que es para definir la fecha en que se empezó a trabajar en el caso. Para las relaciones con otras tablas utilizamos el método ForeignID. Este método crea una columna que almacena el ID de otra tabla y establece una clave foránea. En este caso, cliente ID conecta cada caso con un usuario que es un cliente por medio de una relación de clave foránea con la tabla users, como se ve aquí. Y luego vendría onDelete, que es el parámetro de la línea que define qué pasaría si se elimina un registro relacionado. En este caso yo lo tengo como null y eso significaría que si se elimina un cliente, el caso queda sin un cliente asignado. Para yo poder entonces ejecutar esta migración y crear esta tablita en MySQL y todas las migraciones, utilicé entonces en la terminal el comando php artisan migrate. El comando entonces lee todas las migraciones que están pendientes y ejecuta la función up en cada una y creando las tablitas en MySQL. Como yo ya lo hice, no voy a repetir el proceso en este momento, pero así se haría entonces en la terminal para poder crear las tablitas. Listo. Luego tenemos el modelo caso, que representa a la tabla casos en código PHP utilizando Eloquent ORM. Entonces yo lo que hice fue definir qué campos se pueden asignar masivamente por medio de un array llamado fillable, que contiene los nombres de las columnas que los usuarios pueden modificar. Lo más importante que hay que tener en cuenta son las relaciones, que se definen a través de métodos. Este método que está aquí, llamado cliente, define que un caso le pertenece a un cliente utilizando la función belongs to, que recibe como parámetros la clase del modelo relacionado y el nombre de la clave foránea. Estas relaciones lo que hacen es como permitir que podamos acceder a los datos relacionados sin escribir más SQL, sino que Laravel automáticamente ejecuta una consulta para traer el nombre del cliente relacionado. Y lo mismo se aplica acá, a la método profesional. Son básicamente relaciones de Eloquent ORM que permiten trabajar con datos relacionados. Listo. Ahora tenemos entonces a los controladores. Los controladores son los que manejan todas las operaciones CRUD a través de métodos que procesan las peticiones HTTP. El método index, que se ve acá y contiene todo este bloque de código, muestra la lista de casos. En esta función uso el modelo caso
como se ve acá, caso, con el método where para filtrar los casos. Y los métodos order by, que están aquí, son para ordenarlos. Luego tenemos aquí abajo al método get, que es para ejecutar la consulta, y Laravel traduce esto básicamente a una consulta de SQL Select y muestra la lista con los casos. Luego tenemos ¿qué más es? El método store. Sí. El método store lo que hace es crear un caso nuevo. Esta función lo primero que hace es validar que todos los datos que recibo valida los datos que voy a recibir con el método validate del objeto request. Lo que recibe como parámetros este objeto, son los parámetros, que es un array realmente con los parámetros de las reglas de validación. Luego genero el código automáticamente llamando el método generar código caso. Este es el código único de cada caso. Finalmente, lo que hago es utilizar el método estático create, que lo tenemos por acá, pasando como parámetro un array con los datos pertinentes del caso. Laravel traduce eso automáticamente a un insert into en SQL. Y luego tenemos por acá el método update, que funciona de forma similar a lo que acabo de explicar, pero se utiliza para modificar un caso que ya existe. Y aquí abajito tenemos también el método destroy, que lo que hace es utilizar delete de la instancia del modelo para eliminar el caso. Y bueno, voy a pasar rápidamente entonces a demostrar que todo funciona. Para hacer esto, entonces primero vamos a activar, a iniciar el servidor de Laravel desde la terminal utilizando PHP Artisan Serve. Y este comando inicia el servidor en el puerto 8000. Entonces luego vamos al navegador y con esta dirección ejecutamos la aplicación. Entonces ya vemos que tenemos aquí la interfaz de inicio. Lo primero que voy a hacer es loguearme como profesional. Listo, aquí tenemos la interfaz de entrada. Lo que voy a hacer ahorita para probar las operaciones CRUD es crear un nuevo caso. Tengo que llenar el formulario con todos los datos del caso. Lo primero que quiero que se note es que aquí, antes de empezar a hacer esto, quiero mostrar que lo que hay aquí son 9 casos. Esto se ve en la interfaz y se ve aquí en la base de datos de SQL. Como se puede ver, tenemos 9 líneas. Y lo que quiero mostrar con esto es que después va a aparecer la consulta aquí, la nueva línea generada aquí. Entonces vamos a crear un nuevo caso. Quiero que se vea que aquí el código del caso aparece bloqueado. Yo no puedo generar nada. Eso se debe a que lo puse de generación automática y bloqueado para que la persona no pueda cambiar el formato del código. Y eso se hace con la función aquí generar código, que nos genera el código automáticamente de acuerdo al formato que ya pusimos. Entonces volvamos aquí y vamos a asignar todos los datos. En proceso le vamos a poner 25%. Y vamos a guardar el caso. Aquí aparece el mensaje de éxito de que funcionó, y de hecho tenemos aquí el caso número 10 con el cliente Juan Pérez, que está procesando un divorcio con el progreso en 25%.
También vemos que eso se ve en la base de datos. Aquí aparece. Sí, es este que está aquí. Lo vemos acá. Ahora voy a editar este caso. Voy a cambiar el estado y el progreso y guardo. Vamos a ver que todo se ve automáticamente. Vamos a poner que el progreso sea de 90% y el estado, no, perdón, pongámoslo en 100%. Y el estado en completado, porque son los que generan color distinto y puede verse más fácil. Entonces acá se ve Juan Pérez ya tiene su caso en estado completado, el progreso está en 100% y vemos, si actualizamos la base de datos, que ya aparece aquí como completado y en el progreso aparece 100. Y por último, lo que vamos a hacer es eliminar el caso que acabamos de crear para probar que la función de eliminar está funcionando bien. Eliminamos. Ya quedamos con 9 casos en la interfaz y en la base de datos desapareció el registro que acabábamos de crear. Muchas gracias.